Un padre humilde rescata a una mujer herida en un accidente de coche, sin saber que era una millonaria. La noche se había cerrado sobre Sierra del Río con un manto de nubes tan espeso que ni la luna se atrevía a filtrarse. La carretera, estrecha y sinuosa, parecía perderse entre sombras que se desdibujaban con cada relámpago. Mateo ajustó la bufanda alrededor del cuello mientras el limpiaparabrisas luchaba contra la furia del agua. El motor de su vieja camioneta gemía en cada subida, como si también sintiera el peso de la tormenta. Había pasado el día entero entregando leña a casas aisladas, esas donde el frío cala en los huesos y la gente espera con ansias el calor de una estufa encendida. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente estaba en Lucía, imaginándola sola en casa, repasando sus deberes junto a la lámpara de queroseno. Un destello brillante, extraño entre tanta oscuridad, se coló por el rabillo de su ojo. No era un relámpago. Mateo frenó instintivamente, sintiendo como las ruedas se deslizaban un segundo antes de recuperar el agarre. Al girar la curva, el corazón le golpeó el pecho. Un coche negro, de líneas elegantes y modernas, estaba incrustado contra un viejo roble al borde del barranco. El capó humeaba y los cristales estaban hechos añicos, esparcidos como diamantes rotos sobre el asfalto mojado. Sin pensar, Mateo apagó el motor, abrió la puerta y el viento le arrancó el sombrero. La lluvia le golpeaba la cara como pequeñas agujas heladas mientras corría hacia el vehículo. Una puerta estaba hundida por el impacto, la otra, trabada. Dentro, una silueta femenina, inmóvil, con la cabeza ladeada sobre el asiento. Un hilo de sangre se mezclaba con el agua que resbalaba por su frente. «Oiga», gritó, golpeando el cristal. «¿Me escucha?» Ninguna respuesta. Mateo buscó una piedra, rompió el vidrio y alcanzó a abrir desde dentro. Un fuerte olor a combustible le atravesó las fosas nasales, obligándole a apurarse. La mujer era ligera, aunque su ropa empapada y el barro la volvían más difícil de cargar. Su piel estaba helada, pero su pulso, débil, seguía ahí. Con ella en brazos, Mateo volvió a la camioneta, cuidando cada paso para no resbalar en el terreno encharcado. La acomodó en el asiento del copiloto, cubriéndola con su propia chaqueta de lana. Mientras ponía en marcha el motor, no pudo evitar mirarla otra vez. Su rostro, incluso en medio de la tragedia, tenía una belleza serena, como si perteneciera a otro mundo. Un mundo muy distinto al suyo. Condujo hacia su casa, el camino familiar ahora convertido en una carrera contra el tiempo. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la camioneta, lo único que Mateo escuchaba era el leve y frágil sonido de su respiración. A veces la vida puede cambiar en cuestión de segundos, y uno no sabe que está a punto de encontrarse con algo, o alguien, que le marcará para siempre. Quizás esta historia te recuerde por qué vale la pena quedarse hasta el final, y descubrirlo. Al llegar al portón de madera, Mateo sintió un extraño presentimiento, una mezcla de miedo y esperanza. No lo sabía aún, pero la mujer que acababa de rescatar traería consigo una tormenta más intensa que la que azotaba aquella noche. El crujido de la puerta de madera, al abrirse, rompió el silencio acogedor del interior. El calor del fogón se mezcló con el aroma a pan recién hecho, un lujo que Lucía había preparado para cuando su padre regresara. La muchacha, de apenas 15 años, levantó la vista desde la mesa y su expresión cambió de la alegría a la sorpresa. «Papá, ¿quién es?», preguntó, poniéndose de pie de inmediato. «Una mujer que tuvo un accidente. Necesita calor y descanso», respondió Mateo, su voz grave pero serena, mientras cruzaba el umbral. Lucía apartó una silla, pero la llevó directamente a la pequeña habitación contigua, donde una cama con mantas limpias esperaba. Adriana, aunque ellos aún no sabían su nombre, tenía las pestañas húmedas por la lluvia y el rostro pálido bajo la luz tenue de la lámpara. Mateo la recostó con cuidado, quitándole los zapatos empapados y cubriéndola con una manta gruesa. Lucía, con esa mezcla de timidez y compasión que solo la juventud puede conjugar, se acercó con una toalla para secarle el cabello. Mateo observaba en silencio, reconociendo en su hija el mismo corazón solidario que había tenido su difunta esposa. Cuando Adriana abrió los ojos por primera vez, lo hizo lentamente, como quien regresa de un sueño demasiado pesado. Miró alrededor,
confundida, antes de enfocar la vista en Mateo. «Está a salvo», le dijo él, anticipando su miedo. Se accidentó, pero ya pasó lo peor. Ella intentó incorporarse, pero un dolor agudo en la sien la obligó a volver a recostarse. Sus labios se movieron, como si quisiera decir algo, pero dudó. Finalmente, apenas susurró: «Gracias». La palabra se perdió en la penumbra, pero Mateo la escuchó claramente. No preguntó más. Había aprendido que a veces la gente necesita tiempo antes de contar su historia. Mientras Lucía preparaba una infusión caliente en la cocina, Mateo colocó un leño más en el fogón de su habitación para que el calor la envolviera. Observó la ropa de la mujer, un abrigo largo de lana fina, botas de cuero impecables antes del barro, y un delicado reloj plateado que aún funcionaba, marcando una hora que parecía lejana a la realidad del lugar. Fuera, la lluvia golpeaba el techo de chapa como un tambor constante. Dentro, el calor y la quietud parecían un mundo aparte. Adriana cerró los ojos de nuevo, y Mateo, al verla dormirse, sintió esa extraña certeza de que algo grande había comenzado. En el rincón, Lucía le hizo una señal para salir y no despertarla. Ya en la cocina, con las manos alrededor de una taza humeante, la muchacha preguntó: «¿Crees que tiene familia buscándola?». Mateo bebió un sorbo antes de contestar: «Tal vez sí, o tal vez está escapando de algo». Esa noche, ninguno de los dos lo sabía, pero la verdad estaba mucho más cerca de la segunda opción. La madrugada en Sierra del Río siempre tenía un silencio especial, roto solo por el crujir de la madera en el fogón o el ulular distante del viento entre los árboles. Sin embargo, aquella noche, ese silencio se quebró por los murmullos inquietos que provenían de la habitación donde Adriana descansaba. Mateo, que dormía en un catre junto a la cocina, se incorporó al escuchar un leve quejido. Caminó despacio, cuidando que las tablas del piso no crujieran demasiado, y empujó la puerta entreabierta. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba el rostro de la mujer, contraído en un gesto de angustia. «No, por favor», susurraba, moviendo la cabeza de un lado a otro. «No lo hagas». Mateo se acercó, inclinándose para escuchar mejor, y distinguió un nombre que nunca había oído: Tomás. Lo repitió 2 veces, con la voz quebrada, antes de abrir los ojos de golpe, jadeando. «Tranquila», dijo él, poniéndose a su lado. «Fue una pesadilla. ¿Está segura aquí?». Ella lo miró, como si aún no supiera dónde estaba, y luego desvió la vista hacia la ventana empañada por la lluvia. No preguntó nada, y él no insistió. Había en su mirada un muro que no se levantaba por casualidad. Lucía apareció en el umbral con un vaso de agua. Adriana lo tomó con manos temblorosas y bebió despacio. La joven quiso preguntarle algo, pero la prudencia de su padre la detuvo con un leve movimiento de cabeza. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero en la mente de Mateo quedó grabada la voz temblorosa de esa mujer, como si en cada palabra se escondiera un peligro que aún no comprendía. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, aunque la lluvia había dado tregua. Mateo salió a encender el fuego exterior para hervir agua, mientras Lucía preparaba un poco de pan tostado con miel. Adriana se sentó a la mesa, con un aspecto más despierto, pero su silencio era tan denso que parecía una pared invisible. «Gracias por todo», dijo al fin, evitando sus miradas. «No quiero molestar, así que en cuanto pueda caminar bien, me iré». Mateo, mientras servía té caliente en su taza, la interrumpió con una calma que desarmaba. «No está molestando. Nadie se va de aquí hasta que esté bien». Ella quiso replicar, pero el tono firme y la calidez en su voz la hicieron desistir. Bajó la mirada y asintió. Sin embargo, Mateo notó que sus dedos jugueteaban con el reloj de pulsera, como si cada tic-tac marcara la cuenta regresiva de algo que prefería no explicar. Esa tarde, mientras Lucía le mostraba cómo remendar una bufanda, Adriana observaba por la ventana. Un auto viejo pasó por la calle de tierra, despacio, como buscando algo. Ella se tensó, aunque no dijo palabra. Mateo, que estaba cortando leña en el patio, también lo notó. Fue en ese instante cuando comprendió que su huésped no solo estaba herida, sino que arrastraba una sombra que la seguía de cerca.
La mañana siguiente amaneció con un sol tímido, filtrándose entre las nubes como si no quisiera romper del todo la calma que había dejado la tormenta. El aire olía a tierra húmeda y a leña recién encendida. Mateo ya estaba en el patio, partiendo troncos con golpes precisos, mientras Lucía colgaba la ropa lavada en un cordel que se balanceaba con la brisa. Adriana observaba desde la puerta, envuelta en una manta. Había algo en esa rutina que le resultaba extraño y reconfortante. No recordaba la última vez que vio a alguien trabajar sin prisa, como si cada movimiento tuviera un propósito más allá de la urgencia. ¿Quiere ayudarme?, preguntó Lucía, levantando una cesta con ropa limpia. Adriana dudó. En su vida anterior, esa que aún no se atrevía a nombrar, jamás había lavado ropa a mano ni colgado prendas al sol. Sin embargo, aceptó. Pronto sus dedos, fríos al principio, se fueron acostumbrando a la cuerda áspera. Entre risas tímidas, Lucía le enseñó a doblar las sábanas sin que rozaran el suelo. Después, Mateo la invitó a acompañarlo al huerto. Allí, entre surcos y plantas de tomates, Adriana sintió que el mundo se hacía más simple. Él le mostró cómo reconocer las hojas sanas, cómo quitar las malas hierbas y cómo comprobar la humedad de la tierra. Sus manos, antes cuidadas y sin callos, se mancharon de tierra oscura. Y, para su sorpresa, no le molestó. Al mediodía, los tres se sentaron alrededor de la mesa pequeña. Lucía sirvió un guiso de lentejas que llenó la cocina con un aroma cálido. Adriana probó la primera cucharada y cerró los ojos. No había lujo alguno en ese plato, pero sentía que algo en su interior se aflojaba, como si un nudo invisible empezara a deshacerse. Por la tarde, Lucía le mostró el pequeño telar que usaba para hacer bufandas. Adriana pasó los dedos por los hilos, escuchando el golpeteo rítmico del marco de madera. A cada paso que daba en esa casa, sentía menos la urgencia de marcharse y más el deseo de comprender que la mantenía ahí. En un momento, mientras se inclinaba para recoger una madeja de lana que rodó al suelo, vio por la ventana una figura conocida, el mismo auto viejo que había pasado el día anterior, avanzando lentamente por la calle. Un escalofrío le recorrió la espalda. No dijo nada, pero su mirada se oscureció. Mateo, que la observaba desde el otro lado de la mesa, captó ese cambio en su expresión. No preguntó, pero supo que esa sombra seguía ahí, acechando, y que tarde o temprano rompería la calma de esos días. Los días comenzaron a tejerse como hilos suaves, entre tareas sencillas y conversaciones que, aunque breves, dejaban una huella invisible. Adriana ya no se quedaba tanto tiempo en la habitación, prefería acompañar a Lucía en la cocina o a Mateo en el patio, observando cómo la vida se desenvolvía sin artificios. Una tarde, mientras Mateo reparaba la cerca del gallinero, ella se ofreció a sostener las tablas. Sus manos se rozaron apenas, lo suficiente para que ambos se quedaran inmóviles un segundo más de lo necesario. Él levantó la vista y la encontró mirándolo, con esos ojos que parecían contener algo más que gratitud. Adriana apartó la mirada enseguida, pero el calor de ese instante se quedó flotando entre ellos. No hablaban de cosas profundas, pero había en cada silencio un entendimiento tácito. Mateo, acostumbrado a la soledad y a hablar solo lo justo, se descubría a veces buscándola con la vista, solo para comprobar si estaba bien. Adriana, por su parte, comenzaba a notar que su corazón respondía a gestos simples, el modo en que él apartaba la silla para que se sentara, o cómo le dejaba la parte más caliente del pan. Una noche, mientras cenaban, Lucía comenzó a contar una historia de su infancia con su madre. Adriana escuchaba en silencio, con una mezcla de ternura y nostalgia. Cuando la niña terminó, la mujer sintió un nudo en la garganta. Había tenido todo el dinero para comprar cualquier cosa, pero nunca ese tipo de momentos. «Ustedes tienen suerte de tenerse», murmuró, sin poder ocultar un tono de melancolía. Mateo la miró con atención, como si quisiera entender qué historia se escondía detrás de esas palabras. Sin embargo, eligió no preguntar todavía. Esa noche, mientras guardaban la vajilla, Adriana se quedó sola con Lucía un instante. La joven, con su natural curiosidad, le preguntó: «¿Extrañas a alguien?». Adriana sonrió con tristeza. «A veces, extraño todo y nada al mismo tiempo». Aquella respuesta,
aunque enigmática, fue suficiente para que Lucía sintiera que había más de lo que aparentaba. En el exterior, el auto viejo volvió a pasar por tercera vez esa semana. Adriana lo vio por la ventana y sus dedos se crisparon sobre el mantel. Decidió no decir nada, pero su mente ya no podía ignorar la coincidencia. A veces, un gesto sincero puede cambiarlo todo. ¿Y tú, que escuchas esta historia, has sentido alguna vez que alguien te cuidaba sin esperar nada a cambio? La mañana estaba cubierta por una neblina espesa que se colaba entre los pinos como un fantasma silencioso. Mateo partía leña en el patio cuando escuchó el motor de un vehículo acercarse por la calle de tierra. No era el rugido cansado de los autos del pueblo, este sonaba distinto, más grave, más firme. Un sedán gris, polvoriento por el camino, se detuvo frente a la casa. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, delgado, vestido con un abrigo largo que contrastaba con las ropas sencillas de la gente de Sierra del Río. Sus zapatos, negros y brillantes, hundían las suelas en el barro. «Buenos días», dijo, con una voz suave pero cargada de intención. «Disculpe, estoy buscando a una mujer. Tuvo un accidente por aquí hace unos días». Mateo apretó el mango del hacha sin darse cuenta. «No sé de quién me habla», respondió, evitando mostrar más de lo necesario. El desconocido sonrió levemente, como si no creyera la respuesta. Su mirada se desvió hacia la ventana de la casa, donde un movimiento ligero delató a Adriana. Mateo lo notó y se interpuso en su línea de visión. «El pueblo es pequeño», añadió el hombre. «Seguramente sabrá si alguien extraño apareció por aquí. Es importante que la encuentre. Si la policía la busca, deberían ir a la comisaría, no a mi casa», replicó Mateo, marcando el final de la conversación. El visitante lo observó un segundo más, evaluando. Luego, con una inclinación mínima de cabeza, se dio media vuelta y volvió al auto. El sedán arrancó despacio, perdiéndose entre la neblina. Mateo entró en la casa y encontró a Adriana de pie, con el rostro pálido. «¿Quién era?», preguntó ella, sin fingir calma. «Un forastero», dijo él, quitándose la chaqueta. No parecía tener buenas intenciones. Adriana se mordió el labio, pero no dijo nada. Sus manos estaban frías, y aunque intentó disimular, el temblor era evidente. Mateo entendió que ese hombre no era un desconocido para ella. El resto del día transcurrió bajo una tensión silenciosa. Cada ruido de motor en la calle hacía que Adriana se sobresaltara. Lucía lo notó y preguntó a su padre en voz baja qué estaba pasando. Mateo solo respondió: «Hay cosas que no es tiempo de contar todavía». Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de madera, Mateo se quedó despierto más de lo habitual, escuchando. Tenía la sensación de que el verdadero peligro aún no había llegado, pero estaba cerca. La mañana amaneció fría, con un cielo de un gris uniforme que presagiaba lluvia otra vez. Adriana no salió de su habitación hasta bien entrada la mañana. Cuando lo hizo, Mateo estaba sentado en la mesa, limpiando un cuchillo de trabajo. No era un gesto amenazante, pero en sus manos todo objeto parecía cargar con un peso distinto. «Tenemos que hablar», dijo ella, con voz baja pero decidida. Mateo levantó la mirada, sin prisas, como si hubiera estado esperando ese momento. Lucía, que tejía junto al fogón, captó la tensión y con un pretexto, se fue al patio. Adriana se sentó frente a él. Sus manos estaban entrelazadas, los nudillos blancos. «Ese hombre que vino ayer, no es un desconocido. Se llama Ramiro. Trabajaba para alguien muy cercano a mí». Mateo no dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza para que continuara. «Antes del accidente, recibí una llamada. Era una advertencia, o tal vez una amenaza. Me dijeron que debía mantenerme fuera de ciertos asuntos o lo lamentaría. Horas después, mi coche perdió el control en una curva que conocía bien». Respiró hondo. No fue un accidente. Sus palabras colgaron en el aire, más pesadas que el humo del fogón. Mateo se recostó en la silla, evaluando cada detalle. «¿Por qué no fuiste a la policía?».
Adriana dejó escapar una risa amarga. Cuando la gente que te persigue tiene más poder que quienes deberían protegerte, la policía no es opción. Mateo notó que había más, mucho más, detrás de esas palabras. Pero también entendió que ella no estaba lista para contarlo todo. Aquí está segura, dijo al fin. Mientras esté bajo este techo, nadie la tocará. Ella lo miró, sorprendida por la firmeza de su voz. Por un instante, sus ojos se suavizaron, como si quisiera confiarle el resto de la verdad, pero no lo hizo. En cambio, asintió y se levantó. Ese día, Adriana intentó retomar la normalidad, ayudando a Lucía a amasar pan, pero su mente estaba en otro lugar. Afuera, el viento comenzó a levantar polvo en el camino. Mateo, desde el patio, vio otra vez el sedán gris estacionado a lo lejos, como un lobo que espera la oportunidad de atacar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Adriana se quedó mirando por la ventana hacia la oscuridad. Sus labios se movieron apenas, pronunciando un nombre que no se atrevía a decir en voz alta. Sabía que, aunque Mateo le había prometido protección, el pasado no se rinde tan fácilmente. El aire estaba más pesado de lo habitual, como si la tierra misma presintiera algo. Desde temprano, Mateo había salido al pueblo para llevar unos sacos de harina a un vecino, dejando a Lucía y Adriana solas en casa. La mañana transcurrió tranquila, hasta que un ruido de motor interrumpió el canto de los pájaros. Adriana, que estaba ordenando la mesa, se asomó por la ventana y sintió un vuelco en el estómago. El sedán gris se detuvo frente a la casa. Esta vez, Ramiro no se quedó dentro. Bajó del coche con pasos lentos, como quien sabe que su presencia por sí sola puede intimidar. Lucía, ajena al peligro, salió al patio con un cesto de ropa. Al verlo, frunció el ceño. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con la cortesía que su padre le había enseñado. Busco a tu padre, respondió Ramiro, su voz grave. Y a una amiga que creo que está aquí. Adriana salió de inmediato, con el corazón golpeando contra sus costillas. Se puso delante de Lucía, protegiéndola instintivamente. No tiene nada que buscar aquí. Ramiro sonrió, pero sus ojos no acompañaron ese gesto. Adriana, debería saber que no se puede huir para siempre. En ese momento, un ruido de pasos pesados se escuchó detrás de ellos. Mateo había regresado antes de lo esperado. La expresión en su rostro era una mezcla de advertencia y determinación. Ella no tiene nada que hablar contigo, dijo, poniéndose entre ambos. Y si quieres probar otra cosa, tendrás que pasar por mí. Ramiro midió la distancia, como evaluando si valía la pena insistir. Finalmente, retrocedió un paso. Esto no ha terminado, susurró, antes de volver al auto. El sedán se alejó levantando una nube de polvo, pero la amenaza quedó flotando en el aire. Adriana soltó un suspiro tembloroso. Mateo la miró con severidad, pero sin reproche. Sabía que cualquier descuido podía costarles caro. Esa noche, mientras Lucía dormía, Adriana se acercó al fogón donde Mateo mantenía viva la llama. No quiero que tu hija esté en peligro por mi culpa, dijo, con la voz baja. Mateo la observó un instante, y luego negó con la cabeza. El peligro no lo trajiste tú, Adriana. Lo trajeron ellos. Y no pienso dejarlos ganar. Aquellas palabras, simples pero firmes, se le quedaron grabadas en el pecho. Sin darse cuenta, había empezado a confiar en él más de lo que se permitía confiar en nadie desde hacía mucho. A veces, la fuerza de una familia no viene de la sangre, sino de la decisión de cuidarse mutuamente, y si estás escuchando esta historia, tal vez sepas cuánto significa eso. El amanecer llegó envuelto en un silencio inusual. Mateo había salido temprano al pueblo para comprar clavos y aceite para la camioneta. Mientras aguardaba su turno en la pequeña ferretería, su vista se detuvo en un periódico doblado sobre el mostrador. La portada mostraba la imagen de una mujer elegante, vestida con un traje de gala, bajando de un coche de lujo. El titular, en letras grandes, decía: heredera de la familia Valcárcel desaparece tras accidente sospechoso. El corazón de Mateo dio un salto. No había duda, esa mujer era Adriana. La misma que ahora dormía en la habitación de su casa,
fingiendo ser solo una desconocida herida. Regresó con el periódico doblado bajo el brazo, intentando ordenar las ideas. Cuando llegó, Adriana estaba en la cocina, preparando té con Lucía. Él esperó a que la joven saliera al patio para tender ropa y entonces dejó el diario sobre la mesa, abierto en la página principal. ¿Vas a explicarme esto?, preguntó, su voz grave, sin necesidad de elevar el tono. Adriana miró la foto, y el color se le fue del rostro. Cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. No te mentí sobre el accidente, pero sí sobre quién soy. Mateo no apartó la vista de ella. Todo este tiempo, ¿eras una millonaria? Era, corrigió, con un matiz amargo. Ese apellido no me ha traído más que problemas. No quería que me vieras como otra mujer rica jugando a esconderse. Necesitaba sentirme una persona normal, al menos por un tiempo. No me molesta quién eres, Adriana. Me molesta que no confíes en mí lo suficiente para decirme la verdad, respondió Mateo, apartando la mirada hacia la ventana. Ella dio un paso hacia él, pero se detuvo. Si te lo hubiera contado desde el principio, me habrías mirado diferente, y yo no quería eso. Aquí me sentí segura, sin etiquetas. Mateo se quedó en silencio, procesando sus palabras. El problema no era el dinero, sino todo lo que venía detrás de él, las amenazas, la gente como Ramiro, la sombra de una vida que no les pertenecía. Ahora entiendo por qué no puedes volver, dijo al fin. Pero también significa que vendrán por ti, con más fuerza. Adriana asintió, y en sus ojos brilló una mezcla de miedo y determinación. ¿Y si eso pasa? No quiero que tú y Lucía paguen el precio. Mateo la miró entonces, con un gesto que no dejaba lugar a dudas. Aquí nadie se rinde sin pelear. El cielo se cerró sobre Sierra del Río con una rapidez inquietante. Nubes oscuras cubrían la luz de la tarde y el viento soplaba con un silbido agudo, arrastrando hojas y polvo por el camino. Mateo sentía en los huesos que algo se acercaba. Estaba revisando la cerca del corral cuando escuchó el rugido de un motor potente, distinto al sedán gris. Levantó la vista y vio como dos vehículos se detenían frente a la casa, el auto de Ramiro y detrás, una camioneta negra de vidrios polarizados. Adriana, que estaba en la cocina, se asomó a la ventana y su rostro se endureció. «No viene solo», susurró. Ramiro bajó primero, con una sonrisa torcida, seguido de dos hombres robustos que vestían chaquetas oscuras. Uno de ellos sostenía algo que, aunque cubierto por una tela, tenía la forma inequívoca de un arma. Mateo salió al portón, cerrándolo tras de sí para impedirles el paso. «Aquí no tienen nada que buscar». «Al contrario», respondió Ramiro. «Vengo a recoger lo que me pertenece». «Ella no te pertenece», replicó Mateo, su voz tan firme como el suelo bajo sus botas. Uno de los hombres avanzó, pero Ramiro levantó la mano para detenerlo. «No tienes idea de lo que estás enfrentando, campesino. Esto no es tu guerra. Cuando pones en riesgo a mi hija, a la gente bajo mi techo, sí lo es». La tensión era un hilo a punto de romperse. Adriana salió entonces, poniéndose junto a Mateo. «Si me llevas, no obtendrás lo que buscas», dijo, mirándolo a los ojos. «Ya no tengo nada de valor para ti». Ramiro sonrió con cinismo. «Te equivocas. Tu firma todavía vale millones. Y no me iré sin ella». En ese momento, un trueno estalló sobre el valle, y la lluvia comenzó a caer con fuerza, como si la tormenta quisiera unirse al enfrentamiento. Mateo sintió el impulso de pelear allí mismo, pero sabía que poner a Lucía en medio sería un error. «Lárgate ahora», advirtió, con la voz grave. «No voy a repetirlo». Los hombres de Ramiro intercambiaron miradas, tensos. Finalmente, él dio un paso atrás, pero no sin antes lanzar una advertencia. «Mañana, al amanecer. Si no vienes, entraré por ti». Se marcharon bajo la lluvia, dejando tras de sí un silencio que no traía paz, sino la certeza de que el final estaba muy cerca. Adriana se giró hacia Mateo, con el rostro empapado, pero no supo qué decir. Él la miró con la determinación de alguien que ya había tomado una decisión. «No voy a esperar a que vengan», dijo.
Esta vez, iremos nosotros. La lluvia había empapado la tierra durante toda la noche, dejando el aire cargado de un olor a barro y leña húmeda. El amanecer llegó gris, pero Mateo ya estaba de pie mucho antes de que el primer rayo de luz asomara por el horizonte. Había preparado un plan sencillo y peligroso: no esperar a que Ramiro cumpliera su amenaza. Adriana lo encontró en el patio, revisando una vieja escopeta que guardaba para proteger el corral. «No puedes ir solo», dijo ella, con firmeza. «Si esto termina hoy, lo haremos juntos». Mateo la miró, sabiendo que convencerla de quedarse sería inútil. «Está bien», cedió. «Pero Lucía no puede estar aquí cuando esto pase». Poco después, dejó a la joven al cuidado de una vecina de confianza. Cuando regresó, Adriana ya estaba lista, envuelta en una chaqueta gruesa, con el cabello recogido y una expresión decidida. Los dos vehículos enemigos estaban estacionados en un galpón abandonado a las afueras del pueblo, un lugar donde la lluvia caía a través de agujeros en el techo, formando charcos oscuros en el suelo. Ramiro estaba allí, esperando, con sus dos hombres y una carpeta sobre una mesa improvisada. «Viniste antes de lo previsto», dijo él, sorprendido pero confiado. «Eso me gusta». «No estoy aquí para hablar», replicó Mateo, acercándose. Uno de los hombres dio un paso hacia ellos, pero Adriana lo detuvo con la mirada. «Si crees que voy a firmar esos papeles, estás más loco de lo que pensaba». Ramiro soltó una carcajada seca. «No necesito que quieras. Solo necesito que lo hagas». La tensión explotó en un instante. El hombre armado intentó sujetar a Adriana, pero Mateo se interpuso, empujándolo contra una pared. Un golpe seco resonó en el galpón. La carpeta cayó al suelo y los papeles se esparcieron bajo la lluvia que se filtraba por el techo. Ramiro intentó alcanzarlos, pero Adriana lo detuvo, empujándolo con todas sus fuerzas. El forcejeo fue breve, pero suficiente para que Mateo tomara el arma y apuntara directamente al pecho de uno de los matones. «Se acabó», dijo, con la voz firme. Ramiro, empapado y derrotado, miró alrededor y entendió que había perdido el control. Con un gesto, ordenó a sus hombres que se retiraran. La camioneta negra rugió al arrancar, alejándose bajo el diluvio. Adriana y Mateo quedaron en el galpón, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la intensidad de lo vivido. Cuando la tensión se disipó, él dejó caer el arma y la miró a los ojos. «Mientras yo respire, nadie volverá a tocarte». Ella no respondió con palabras. Solo dio un paso adelante y lo abrazó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente a salvo. La lluvia amainó con el paso de las horas, y el sol se abrió paso tímidamente entre las nubes, dejando que los rayos iluminaran los campos mojados. El galpón quedó atrás, junto con el eco de las amenazas de Ramiro, que se habían disuelto como el agua que corría por las zanjas. Mateo y Adriana regresaron a la casa en silencio, agotados pero con una sensación de alivio que no recordaban haber sentido en mucho tiempo. Lucía los esperaba en el patio, y al verlos, corrió a abrazar a su padre primero y luego, con la misma calidez, a Adriana. «Sabía que volverían», dijo la niña, con una sonrisa confiada. Dentro de la casa, el fuego crepitaba en el fogón, devolviendo el calor al hogar. Adriana dejó su chaqueta junto a la puerta y observó la sencillez de aquel espacio, las paredes de madera, la mesa pequeña, las tazas desparejadas. Todo tan distinto a su mundo anterior, y, sin embargo, mucho más valioso. Mateo la observó mientras ella recorría la habitación con la mirada. «Si quieres irte, puedo llevarte al pueblo y ayudarte a empezar de nuevo», dijo, con voz baja, como si las palabras pesaran. Adriana negó lentamente. «No quiero empezar de nuevo en otro lugar. Quiero empezar aquí». Él frunció el ceño, sorprendido. «Aquí no hay lujos, Adriana. No hay seguridad más que la que podamos darnos nosotros mismos». «Y es la única seguridad que me importa», respondió ella, sin apartar la mirada. «No quiero volver a una casa grande donde nadie se preocupa por nadie. Quiero quedarme donde las promesas se cumplen y las miradas dicen más que cualquier palabra». Lucía, que escuchaba desde la mesa, sonrió de oreja a oreja.
Entonces ya eres parte de la familia. Adriana sintió que algo en su interior, roto durante tanto tiempo, finalmente encontraba un lugar para sanar. Se acercó a Mateo y, sin decir nada, él tomó sus manos, grandes y ásperas, y las apretó con suavidad. En ese contacto había más certezas que en cualquier juramento. Fuera, el sol comenzaba a secar la tierra y a devolver el brillo a las hojas. La vida en Sierra del Río seguiría su curso, con mañanas de trabajo, tardes tranquilas y noches junto al fuego. Pero ahora, para los tres, cada día tendría un peso distinto. Porque a veces, el hogar no es un lugar que uno hereda, sino el que se elige. Y si has llegado hasta aquí, recuerda, la verdadera riqueza no siempre se mide en lo que tienes, sino en a quien decides cuidar y quien decide cuidar de ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando historias donde el amor y la bondad cambian destinos.